estaba yo equivocado entonces. ¿Qué es un signo? Muy bien, listo. Entonces habíamos hablado la última vez de que era un síntoma de la perspectiva hipocrática sobre el examen del paciente, cómo el médico hipocrático ve al paciente como persona, ya no ve el macrocosmos, los dioses, los demonios, las maldiciones, sino ve al paciente como enfermo. Esto se llama, en historia de las ideas médicas, comienza el paradigma clínico. Si uno ve las macrotendencias en la historia de las ideas médicas, uno puede, yo creo cada vez más en una visión muy simple. Hubo una medicina muy primitiva, prehistórica, antes de las civilizaciones, antes de las ciudades, que podemos conocer algo de ella a través de la antropología, de la arqueología y de la osteopatología. Luego empezaron a aparecer medicinas tradicionales con ciertas características a las que vamos a volver después, la próxima semana, que son medicinas que miran siempre al pasado. Siempre hubo una medicina muy buena en el pasado que nuestros antepasados conocían. Fíjense, eso es una característica. La segunda característica es que en esa medicina hubo un médico muy bueno, sea cual sea, Imhotep en los egipcios, el emperador chino, el emperador amarillo en los chinos, etcétera. Los médicos clásicos de la medicina hindú. Y luego hay un texto que se considera casi sagrado de medicina, en donde está toda la medicina. Las medicinas que cumplen esas tres características se llaman medicinas tradicionales o prehipocráticas. Con esto rompe la medicina hipocrática. La medicina hipocrática ya es consciente, y un texto se llama así, de la medicina antigua, de la medicina que ya no vamos a ejercer, de la medicina tradicional, y aparece la concentración en el paciente y en lo que lo rodea. Por eso le dábamos tanta importancia al texto de aires, aguas y lugares. Muy bien. Esta medicina hipocrática florece en el siglo V antes de nuestra era, antes de Cristo. El siglo que se llama el siglo de oro de la cultura griega, el siglo de oro de Pericles, el siglo de oro de Atenas. Y acaba con una epidemia. Hay una epidemia feroz en Atenas, hay una guerra civil prácticamente en Grecia, se enfrentan ciudades, estados asociados en ligas, los atenienses se enfrentan a los espartanos sitian Atenas, hay una epidemia horrible en Atenas, muy bien narrada por Tucídides, y muere un montón de gente, Atenas pierde la guerra, cesa el apogeo ateniense y Grecia queda dividida y fragmentada en ciudades-estados, ninguna de ellas predominante. En ese momento de caos político y social, llega un rey del norte de Grecia, de Macedonia, Filipo el Tuerto, ya que estamos hablando con oftalmólogos, y conquista Grecia, y la conquista para su hijo es Alejandro Magno, lo llamamos nosotros. Alejandro es un hombre muy bien educado por Aristóteles, educado con unos compañeros de él que lo acompañan durante toda la vida, y es un hombre muy culto, muy educado. Entonces, cuando Alejandro toma el poder, decide de una manera muy característica de su personalidad conquistar el mundo. Pero conquistar el mundo para los griegos de esa época no era ir a Europa, no era ir al oeste, como es el eje de la historia, dirán algunos historiadores después, sino ir al este, a Irán, a Persia, a Siria y llegar hasta la India, como llegó Alejandro. Alejandro funda varias ciudades, una de esas ciudades en las que nos vamos a concentrar hoy es Alejandría de Egipto. Y muere joven, 30 y pico de años, al llegar a India. La interpretación usual es que murió de malaria, pero eso no es verdad. Murió de una enfermedad paralítica, probablemente como un Guillain-Barré, quizás asociado a una enfermedad viral, no lo sabemos. Y con una frase en su lecho de muerte muy, muy simpática. Alejandro anota: muero rodeado por los mejores médicos. O sea, él tenía muy buenos médicos alrededor, pero igual se estaba muriendo. Ese es como el comentario final de Alejandro Magno sobre la medicina. Muere Alejandro y todo su imperio es dividido en regiones que quedan al mando de sus amigos y generales.
Los Ptolomeo queda al mando de Egipto, Seleuco de Siria y así por todo el territorio conquistado. Ptolomeo queda entonces al mando de Egipto. Comienza la dinastía de los Ptolomeos, que va a durar mucho tiempo y que va a acabar con Cleopatra. O sea, 200, 300 años gobiernan los Ptolomeos en Egipto. Y ese primer Ptolomeo hace, de nuevo, son jóvenes en aquella época, griegos, muy bien educados. Ptolomeo hace dos cosas muy importantes. Funda la Biblioteca de Alejandría, en donde el propósito es reunir en un solo sitio todos los libros publicados en el mundo. Yo le digo a los estudiantes que era como un intento de hacer Wikipedia o Google en aquella época, y todos los libros publicados en el mundo, cualquiera fuera su tema, cualquiera fuera su origen, acababan en la Biblioteca de Alejandría. En paralelo a la Biblioteca de Alejandría, él funda el museo. El museo significa la Casa de las Musas. En realidad es una universidad donde todas las artes y ciencias tienen un centro. Y medicina tiene un centro en el museo. Se funda la escuela del Museo de Medicina en Alejandría de Egipto. En cuanto a las ideas médicas, ocurre algo fenomenal. Los griegos su ideal era el cuerpo joven, desnudo, bien proporcionado, como lo vemos en las estatuas. Sobre todo el masculino, porque ellos eran muy liberales en eso de la orientación sexual, y el cuerpo joven, masculino, desnudo era el ideal. Hay muy pocas representaciones griegas de cuerpos en dolor. Hay dos o tres. Una de un muchacho joven muy simpático sacándose una espina de un pie, pero hay muy pocas representaciones. Todos los cuerpos griegos en las estatuas griegas son jóvenes, bien proporcionados y sanos. En los textos hipocráticos se insiste, muy curiosamente, en que uno no debe tocar el moribundo. Los griegos entonces le tenían como cierto fobia, llamémoslo así, al cuerpo muerto. Los griegos no eran para nada funerarios, fíjense, no sabemos dónde queda la tumba de Sócrates, no sabemos dónde queda la tumba de Pericles. Ellos no hacían monumentos funerarios grandes. Los egipcios es lo contrario. Los egipcios adoraban los grandes monumentos funerarios, momificaban el cuerpo de las personas, faraones y menos que faraones, para que vivieran igual, para que pudieran transcurrir en el viaje por el país de los muertos de forma igual a como habían vivido. Entonces los egipcios manipulaban el cadáver, los griegos no. La momificación no tiene nada que ver con la medicina, ni la anatomía mejoró nada con la momificación. A ellos no les interesaba la ciencia del cuerpo, les interesaba preservar el cuerpo. Y hasta hacían un poquito de cirugía plástica, ¿no? En las momias vemos que se hacen narices falsas, orejas falsas, pómulos falsos, para preservar la cara del faraón o de la persona momificada. Este rasgo cultural hace como una fertilización cruzada con la medicina griega. Y los médicos griegos empiezan a preguntarse cosas sobre el cadáver. Y surge la autopsia, que viene del griego autopsión, ver por mí mismo lo que le pasó al paciente. Herófilo es uno de los primeros médicos griegos que hace autopsia, hace muchas autopsias. Y después todos los médicos alejandrinos hacen autopsias. Erasístrato, un médico un poquito posterior a Herófilo, por ejemplo, describe una enfermedad, la cirrosis. Él observa pacientes con una historia natural de la enfermedad muy bien descrita por Erasístrato, adelgazados, con abdomen prominente, con retención con ascitis, con venas prominentes, con sangrado frecuente del tracto gastrointestinal, un color amarillento, que muere. Él hace la autopsia y encuentra un hígado pequeño, duro y amarillo.
A eso lo llama cirrosis. Y el griego es esquirros. Esquirros significa amarillo, porque él vio realmente el hígado amarillento. Nosotros lo usamos en medicina moderna en otro sentido. Cirrótico es lo fibrótico, lo difícil de cortar. Pero esa es la transformación del término. Esquirro significaba amarillo y se refería al hígado amarillo, duro, endurecido, pequeño, de la cirrosis. Entonces, fíjense que dada esa historia natural en el paciente y dado los encuentros en la autopsia, se explican los signos en el cuerpo por los encuentros en la autopsia. Y por primera vez la medicina empieza a concentrarse en los signos de la enfermedad, ya no solo en los síntomas que contaba el paciente, sino en los signos. Empieza a hacerse nosografía exacta de la enfermedad. Una observación sobre el término nosografía. Los griegos tenían un idioma extremadamente rico. Ya que ustedes son oftalmólogos, o en el griego clásico, existen por lo menos 5 verbos equivalentes a mirar. Hay mirar de diversas formas. Hay un mirar neutro, hay un mirar cuidando, hay un mirar con deseo, y todas esas acciones tienen diferentes verbos. Entonces, el idioma griego era extremadamente rico en palabras. Y para la enfermedad hay 2 términos principales. Patos, que realmente viene de sufrimiento. Patos es sufrimiento. La enfermedad es un sufrimiento. Una clase de sufrimiento, digo yo siempre. Para los griegos, patos era eso, una enfermedad, una clase de sufrimiento. Y noxos, de donde viene nosocomia, enfermedades nosocomiales, etc. Nosos o noxo es lesión. Fíjense la diferencia entre enfermedad y lesión. Para ellos, no, hasta en la medicina hipocrática, no todas las enfermedades tenían lesiones. Y a ellos, los médicos hipocráticos, no les había interesado mucho describir las lesiones. Por el contrario, los médicos alejandrinos se concentran en la descripción de la lesión. Lesión o herida del cuerpo asociada a la enfermedad nosos. Y la descripción exacta de estas lesiones es la nosografía. Y a mí me encanta ese concepto, porque yo creo que de las cosas más valiosas que podemos hacer en medicina es la descripción exacta de la enfermedad. No la explicación, que muchas veces no la conocemos. Ni siquiera la discusión de la etiología, que la mayoría de las veces no la conocemos por completo. Sino la descripción exacta de la enfermedad. Y en términos más modernos, la fijación del límite entre la enfermedad y la no enfermedad, entre la enfermedad y lo normal. Casi que el dibujo de ese límite, la geografía de la enfermedad. Eso lo hicieron ellos con la cirrosis y con otras enfermedades. Entonces ellos haciendo muchas autopsias, describiendo muchos signos de las enfermedades, se dieron diversas explicaciones de las enfermedades y cometieron un error muy alejandrino. Alejandría es una ciudad, yo no la conozco, pero clásicamente era una ciudad muy particular, donde se mezclaban todas las culturas conocidas, hasta llegaban especies de textos inmigrantes de la India, del norte de Europa, de África, de Asia, por supuesto, de Grecia. Era una mezcla de culturas muy rica Alejandría. Y Alejandría había generado un tipo de ambiente cultural muy combativo, muy mixto, fue siempre una ciudad de pandillas ideológicas, llamémoslo así. La última pandilla ideológica fue el cristianismo y luego el islam. Pero siempre fue una ciudad de conflictos culturales, muy ricos en el fondo, muy ricos. Y la medicina, el hacer médico, se dividió en innumerables escuelas. Conocemos por lo menos 8 o 10 escuelas principales de medicina alejandrina. Los erofileos, que seguían Erófilo,
los dogmáticos que seguían el dogma de la medicina hipocrática y de ahí no se movían, los eclépticos que creían que la verdad está en la mezcla de varias verdades, los escépticos que decían nada de lo que decimos es verdad, solamente unas poquitas cosas son verdad, los empíricos, que ahora ya nos vamos a referir a ellos más detenidamente, muy tardíamente los neumáticos que creían, fíjense esta escuela tan interesante, los neumáticos. Los griegos tenían la tendencia de dividir todo en cuatro puntos cardinales, 4 edades del hombre, niñez, juventud, adultez, senectud, 4 estaciones del año, ¿verdad? 4 humores, ¿no? 4 características de estos humores: frío, caliente, húmedo, seco. Todo en 4. Eran muy racionales para eso. Muy apolineos, dicen los historiadores, muy racionales. Y estos dicen, no, no hay solamente 4 elementos. Hay 5 elementos. Hay un quinto elemento. Yo le pregunto a los estudiantes si se acuerdan de la película El Quinto Elemento. La gran mayoría es más joven que los que están aquí y ninguno se acuerda de la película El Quinto Elemento. Les digo, una película donde había una pelirroja que hacía malabares. ¿Cuál es el quinto elemento de esa película? Ah, sí, yo la vi por DirecTV una noche. El amor, la caridad, es el espíritu, el neuma, era el quinto elemento. O sea, todo estaba constituido por 4 elementos: aire, tierra, agua, aire, fuego, tierra, agua y el espíritu. Y entonces esta última escuela médica le dio mucha importancia a la presencia del espíritu en las enfermedades, etc. Por supuesto, se mezcló con las ideas judías y las ideas cristianas, y es la última escuela alejandrina. Ya les voy a explicar por qué digo que es la última escuela alejandrina. Pero voy a concentrarme en una escuela que a mí me encanta y me parece de mucha importancia para nosotros de las escuelas alejandrinas. La escuela de los empíricos. La palabra empírico tiene una mala connotación para nosotros, ¿verdad? Cuando uno dice un odontólogo o un dentista empírico, es uno que aprendió odontología o dentistería en la calle. No sé si hay oftalmólogos empíricos, pero por ahí debe haber, ¿verdad? Un médico general que se graduó él mismo de oftalmólogo después de, vaya usted a saber qué entrenamiento adquirió en la calle. Eso es nuestro sentido de la palabra empírico. Pero para los griegos empíricos venía de empireia, y empireia es experiencia. Entonces, los empíricos decían básicamente, nosotros somos enemigos del dogma de medicina. Nosotros no queremos seguir los dogmas de medicina. Queremos seguir como guía de nuestra práctica la experiencia, empireia. Y la buena experiencia médica, la buena práctica médica se basa en 3 patas. Ellos hablaban del trípode de la práctica. Era se sostenía en 3 pies, la buena práctica médica. Y la buena práctica médica se sostiene en, primero, fíjense, la descripción exacta de la enfermedad, sea en el enfermo o sea en el cadáver, la descripción exacta de la enfermedad. Segundo, la analogía, el comparar enfermedades, el agrupar enfermedades en enfermedades parecidas, analogía. Y la tercera, la tradición, en palabras de ellos, ver qué decía la tradición sobre ese grupo de enfermedades. Entonces, si usted orientaba su práctica médica a la descripción exacta de la enfermedad, yo lo precisaría mejor, una nosografía exacta de la enfermedad. Analogía de enfermedades. Hay distintos tipos de fiebre, estas son unas fiebres así, estas son unas fiebres así, ¿no? Analogía de enfermedades, clasificación en grupos de enfermedades. Y busca qué se ha dicho en la tradición sobre esas enfermedades. Con esas 3 cosas se oponían ellos al dogma de la medicina. No creían en los dogmas hipocráticos, creían en su experiencia clínica, basado en esos 3 elementos.
Y se produjeron grandes médicos que por lo menos tuvieron una gran fama de ser muy buenos médicos. Y a mí me interesa esta escuela porque me parece que es exactamente lo que nosotros hacemos hoy en la medicina de evidencia. Es exactamente lo que hacemos hoy. Fíjense. Primero, hacemos una descripción exacta de los cambios en el paciente, de los síntomas, de los signos, de los cambios en el laboratorio, de los cambios en las imágenes. Una descripción exacta. Luego comparamos ese proceso a otros procesos y vemos en qué se parecen, en qué se distinguen. Los clasificamos. Por ejemplo, leucemias, ¿verdad? Hay leucemias linfocíticas, hay leucemias mielocíticas, hay leucemias agudas, leucemias crónicas, leucemias de células peludas, leucemias esto, leucemias aquello, los linfomas. Hacemos lo mismo. Y no discutimos porque no conocemos, fíjense, este detalle, no conocemos la causa de la leucemia, no conocemos la causa de los linfomas. Simplemente nos basta con separarlos y agruparlos en grupos muy bien definidos. Y observamos sus historias naturales, cómo son en un caso y en otro caso. Y luego descubrimos, tercer elemento, qué ha dicho la tradición. ¿Y qué ha dicho la tradición en lenguaje moderno? Es que hay evidencia publicada sobre este grupo de neumonías, sobre el grupo de leucemia, sobre este grupo de linfoma. ¿Cuál es la evidencia publicada? Entonces, la medicina de los empíricos, en mi juicio, es absolutamente similar a lo que llamamos hoy medicina de evidencia, que pensamos que empezamos a practicar en el siglo XIX y que ha llegado a su florecimiento en la medicina actual. Pero si lo observamos bien, los empíricos en Alejandría, 200, 100 años antes de nuestra era, la practicaban. Entonces, esa manera de enfrentar el problema de las enfermedades, a mí me parece muy moderna, lo acabamos de decir, y muy útil para manejar los problemas. No nos desgastamos en una especulación inútil sobre las causas. Es una epidemia, es una enfermedad, es una medicina que se llama anetiológica, que no se desgasta en las causas, porque las causas finales no las vamos a conocer. Hay muchas enfermedades multifactoriales, hay enfermedades genéticas, y aún conociendo las causas, en el caso de las enfermedades genéticas, no podemos retirar esa información del genoma. Entonces, ¿de qué nos sirve descubrir la causa de las enfermedades? A mí me encanta esa visión anetiológica de la enfermedad. Y es cómico, porque yo soy patólogo, y se supone que los patólogos nos dedicamos a descubrir la sede y la causa de las enfermedades. Eso, por ejemplo, era lo que decía nuestro abuelo Morgagni, que mencionaremos dentro de varias semanas, el de sedibus et causis morborum, de la sede y la causa de las enfermedades. Esa es como la vocación patológica. Pues cuando yo estaba en la residencia y leía un montón de cosas, entre otras cosas, historia de la medicina, de manera quizás obsesiva, alguien con cierto sarcasmo, cuando yo era residente, me dijo que por qué no buscaba yo un fellow en bibliotecología médica, porque en aquel entonces yo estaba en Miami y me pasaba gran parte del día en la biblioteca de al lado, que estaba al lado del Bascom Palmer. Creo que nunca entré al Bascom Palmer, o sí, una vez llevé un ojo con anilidia, pero el resto, por 3 años y medio no entré al Bascom Palmer, pero todos los días entré a la biblioteca. Esa es una anécdota personal. Entonces, a mí me encanta históricamente esa postura anetiológica, que no se obsesiona con la causa de las enfermedades, sino conozcamos las enfermedades como las enfermedades son. Separémoslas en grupos como nos parece que deben separarse y observemos qué ha pasado con esos grupos de enfermedades, quién los ha tratado, cómo los ha tratado, qué resultados ha tenido. Esa es la medicina de evidencia y eso lo hacían ya los médicos alejandrinos.
¿Qué pasó con esas escuelas alejandrinas? Pues se acabaron, literalmente se acabaron. Pasó una cosa curiosa primero, en el año 170 de nuestra era, por ahí, mandaron a estudiar a un joven medicina de Alejandría. Ese joven se llamaba Claudio Galeno. Y Claudio Galeno era un hombre, yo creo que obsesionado con el orden, y se desesperó ante el desorden de las escuelas alejandrinas y empezó a hablar mal de las escuelas alejandrinas. Por ejemplo, él tomó aquella famosa historia de Erasístrato y la cirrosis y cuenta Galeno, año 210, 220 de nuestra era. Cuenta Galeno, perdón, porque Galeno murió en el 210, 180, 190. Cuando yo estaba en Alejandría, los médicos diagnosticaban la cirrosis, sí, pero entonces a ellos se les ocurrió abrir a un esclavo con cirrosis y masajearle el hígado para suavizárselo. Y el esclavo murió entre gran dolor. Eso les pareció una historia, a él le pareció digna de contarse. Yo no sé si es verdad, nadie sabe, pero desprestigió ese pensamiento alejandrino y desprestigió todas las escuelas alejandrinas. Él, yo diría que odiaba la medicina alejandrina, siendo que ahí se graduó de médico, y las desprestigió. Además, Alejandría, por supuesto, decayó. No tengo que resaltar eso, pero Cleopatra le dio por enamorarse de César y luego de Marco Antonio, y bueno, y y murió la batalla de Daxio, y acabó los faraones Ptolomeos. El último es Cleopatra. Entró Egipto en una decadencia, era simplemente el granero de Roma, ahí se cultivaba casi todo el grano que alimentaba a Roma. Y más importante, 300, 400 años después, se quemó la Biblioteca de Alejandría. Para los que quieran una visión de lo que era la Biblioteca de Alejandría, pueden ver la película Ágora de hace 10 años. Es una historia un poquito falsa, pero la representación de la biblioteca es exacta, como decían los historiadores de aquella época, que era la biblioteca. La biblioteca se quemó. Bueno, yo siempre defiendo a la Iglesia Católica. No lo tengo que repetir. Le echan la culpa a los cristianos de haberla quemado. Puede ser que los cristianos la hayan quemado. Primer incendio. Segundo incendio, se quemó sola, porque el pergamino y los papiros es un material extremadamente combustible y se quemó sola. Y tercero, para acabar con todo eso, acabar hasta con el tendido de la perra, como se dice en colombiano, llegaron los musulmanes. Y hay una historia muy bonita sobre la actitud del fundamentalismo del Islam ante Alejandría. Llegó el conquistador de Alejandría y preguntó, bueno, ¿y esos edificios qué son? ¿Ahí qué hay? Dijeron, no, esa es la biblioteca de Alejandría, la biblioteca más grande del mundo. Dijo, bueno, ¿y qué? No, son libros, todos los libros que se han publicado sobre todos los temas están aquí. Y entonces él preguntó, lo que dicen esos libros, ¿está en el Corán? Y no supieron qué contestarle. Entonces dijo él, bueno, si están en el Corán, es innecesario tenerlos porque ya está en el Corán eso. Y si no está en el Corán, lo que esos libros dicen es obra del demonio. Así que igual que Melda, los musulmanes acabaron destruyendo lo poco que quedaba o lo mucho que quedaba de la biblioteca de Alejandría. De tal forma que, en resumen, no tenemos ningún texto de la medicina alejandrina entre el año 300 antes de nuestra era y digo usted 200 después de nuestra era, cuando comienza el apogeo de Galeno. En esos 500 años se producen un montón de textos, pero no tenemos ninguno ha sobrevivido, ninguno. Sea por la censura de Galeno, sea por la actitud cristiana y musulmana ante la ciencia alejandrina, o sea por efectos del tiempo y del azar que han desaparecido los textos.
De tal forma que no tenemos, muy significativo esto, ningún texto de la medicina alejandrina. La conocemos a través de sus enemigos, de todos los médicos que criticaron la medicina alejandrina. A través de ellos conocemos lo que los alejandrinos decían. Lo que demuestra que a veces es mejor tener buenos enemigos que dejen lo que uno piensa en la historia que otra cosa. Pero realmente la medicina alejandrina fue una medicina muy importante. Nos dejó la autopsia. Fíjense, ¿que ¿a qué especie animal se le ocurre abrir un cadáver para ver qué le ha pasado? Solo los humanos, solo los humanos. Un montón de hipótesis y de pensamientos raros, sí, es verdad. Los neumáticos tenían pensamientos muy raros, bueno, todos ellos. Pero algún pensamiento alejandrino era muy valioso, era muy valioso, ¿no? De los últimos médicos alejandrinos, y no puedo acabar sin mencionarlo, hay uno griego, Sorano de Éfeso, que escribe el primer libro de ginecología, de enfermedades de la mujer y de obstetricia. Y al hablar de obstetricia habla del recién nacido y del examen del recién nacido. Y lo que él dice del examen del recién nacido es bastante equivalente a nuestro Apgar. Hay que reconocer que el recién nacido se mueva activamente, tenga buen color, todo lo que examinamos en el Apgar. De hecho, hay artículos que comparan las calificaciones de Sorano con el Apgar y toda la descripción. Sorano es un médico alejandrino ejemplar, que por varias razones, para terminar. Primero que todo, en una sociedad tan machista como la romana, escribe medicina de mujeres, de ginecobstetricia, y sobre el recién nacido. Se considera el primer puericultor en la historia de la medicina, Sorano. Hace una serie de consejos para el recién nacido absolutamente válidos, ¿no? Es el primero que reconoce que el recién nacido se alimenta a través del cordón umbilical. Es el primero que reconoce que la lactancia materna es la mejor alimentación del recién nacido. Es el primero que, para ustedes los oftalmólogos, insiste en la higiene de los ojos con vinagre diluido después del parto para limpiar los ojos. Y hace una serie de consejos del buen cuidado del recién nacido. Entonces, Sorano es un médico, San Agustín lo llama médico admirabilísimo. Hay que admirarlo mucho porque cuida de la mujer y cuida del niño. Cosa que en aquel entonces era absolutamente excepcional. No hay ni libros sobre las enfermedades de las mujeres. No les importaba a los griegos ni a los romanos las enfermedades de las mujeres. Y Sorano escribe todo un libro que se llama La Ginecología, que ha persistido, que ese sí queda entre nosotros bastante completo. De hecho, hay ediciones modernas. Yo compré una de ellas y saqué una conferencia con esos detalles sobre la medicina de Sorano. De tal forma que la primera medicina que rompe el paradigma es la medicina hipocrática, que se concentra en los síntomas y en el paciente como persona. Inmediatamente sigue un periodo de 500 años de medicina alejandrina en que la medicina se concentra en el cuerpo del enfermo, en los signos de la enfermedad, con una descripción cuidadosa de ellos y con un pensamiento anetiológico. Esa medicina es criticada, censurada, desaparecida por Galeno y sus secuaces, de los cuales hablaremos la próxima vez, y desaparece por 1500 años. Lo único que queda después de la medicina alejandrina es Galeno, y eso vamos a discutirlo la próxima vez. Muchas gracias por su atención. No sé si hay alguna pregunta u observación. Y era el grande. Muchas gracias, Pedro, como siempre, muy interesante. Hay uno grande. Gracias. Ese enfoque histórico. Es el alfa, ¿no? Bien. Muchas A mí lo gracias. que más... ¿Sí? No, muchas gracias, doctor. Ya. A mí lo que me llama más la atención realmente, muchachos,
es el parecido del pensamiento empírico con nuestro pensamiento. El basarse en la experiencia clínica como base de la buena medicina, no en los dogmas, no en los escritos, no en las autoridades. Bueno, la próxima ocasión discutiremos al célebre Galeno y su dominio dictatorial de la medicina por 1500 años o más, porque todavía hay mucha gente que piensa como Galeno. Todos los que van a médicas naturistas, a farmacias naturistas y esos son galenistas, piensan como Galeno. Eso lo discutiremos en la próxima ocasión. Muchas gracias. Doctor, muchas gracias. Corto. Gracias. Bueno, Gracias. Gracias. hasta pronto. Hasta luego, doctor. Gracias. Chao. Gracias.